Buenas noches a todos nuevamente. Iniciamos la clase de este día, lunes 15 de agosto del 2022, de la materia de leyes procesales de familia. Con las disculpas del caso, todo ha surgido un problema de la plataforma de Teams, al menos eso pienso yo, porque me saca de la clase. No es que yo esté generando otras sesiones. Al principio fue por eso de una alumna, pero ahora, ¿verdad? Ese es el problema. Me decía Merino. José Merino. Sí, licenciado, gracias. Fíjese que yo me he tomado la atribución de sugerir si usted podría seguir dando la clase y posteriormente los que no tengamos algún problema para verla en vivo, podríamos hacerla posterior para no poder perder tanto tiempo, porque asumo de que parte de lo que vamos a ver en esta hora nos va a servir para el laboratorio, licenciado. No sé qué opina. Así es, bueno, para decirlo más o menos, ¿verdad? Porque, bueno, les empezaba a decir antes que estamos hablando con respecto al laboratorio, les mandé el laboratorio a cada uno de ustedes, les dije que tienen que estar en grupo, eh, necesariamente. Estaba hablando con Jonathan Landa, que es el que tiene el problema de los dos grupos. Con los otros hay 6 personas más que no se han podido ingresar a los grupos. Les dije ahí que hablará con los líderes, esto con el fin de que se pueda ingresar, ¿verdad? Hay grupos que ya están con los 10, pero hay grupos que tienen 8 o 9. Ahí se pueden ir posicionando esas 6 personas que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en el evento que se agreguen, les pediría en favor de que los líderes o sublíderes los puedan incluir con el fin de que esto pueda tener conocimiento, pues mi persona para las personas que tienen grupo, que no tienen grupo, ¿verdad? Que son 6 personas. Me decía Verónica Portillo. Sí, buenas noches, licenciado. Yo tengo Buenas una noches. duda respecto al laboratorio. ¿Es una conclusión en general por el grupo o es una conclusión, le vamos a detallar una conclusión por integrante de grupo? Me surge Vaya, esa duda. mire, para el trabajo, personas que pudieron tener la oportunidad de trabajar conmigo el ciclo pasado, podrán recordar que yo siempre pongo laboratorios, les pongo preguntas, ¿verdad? Y cada uno de los integrantes tienen que responderla, integrantes de cada grupo. Un solo informe y cada uno van a contestar las preguntas. Posteriormente, eso llega a una conclusión, porque puede ser que uno de los integrantes esté equivocado. Pero la idea es que todos interactúen, todos hablen sobre el caso y lleguen a una conclusión que es lo que se puede hacer, ¿verdad? Es eso lo que necesito yo de ustedes, que me hagan, ¿verdad? Todos los líderes y sublíderes, insisto, deben de decir quiénes han trabajado y quiénes no han trabajado. Si no me dicen que quiénes trabajan o quiénes no trabajan, ¿verdad? Esa es parte de la nota, como les digo, tal cual se los pido en las indicaciones, necesito que ustedes lo hagan, por favor, ¿verdad? Entonces, para que se realice eh, ¿cómo se llama? El examen, el laboratorio, ¿verdad? Entonces, para que me comprendan es eso, o sea, todos van a contestar las preguntas tal cual están ahí realizadas y posteriormente al final van a llegar a una conclusión, todos los integrantes del grupo y van a poner un consenso, o sea que eso sería la conclusión de cada pregunta que ustedes hacen, ¿verdad? Que si es esta vía, esa es la más correcta, ¿verdad? Por ejemplo, ahí les he puesto una de que no se escucha a la niña, niño o adolescente, ¿verdad? Y les pregunto ahí si en verdad esa es la, la correcta respuesta. Y necesito que ahí ustedes me hagan esa conclusión. ¿Se comprende, Patricia? Sí, Verónica, licenciado. Ahora, Portillo, que diga. una última consulta, perdone que me moleste tanto.
Si No, no, agregamos a alguien de los que les hace falta grupo, le tengo que volver a enviar el listado de las personas. le pediría en favor que sí lo haga, porque, pero siempre en el mismo, el último que me mandó, ahí hágame un mensajito y ahí mándeme ¿cómo que se llama? El archivo. Eso porque lo guardo yo y lo voy anexando, que son los del equipo, ¿verdad? No obstante, ya en la plataforma Moodle aparece, no sé si a todos los integrantes ya pudieron ver que ahí también en la plataforma aparece. Sí, aparecemos ya referenciados en cada grupo. Ok, gracias. Sí, licenciada, muchas gracias. Licenciado, Ok, Miriam Miranda. Sí, licenciado, disculpe, voy a cambiar un poquito de tema. Fíjense que yo tenía Perdón, una Yamilet idea. Miranda, que diga. Sí, licenciado, yo tenía una idea, que porque cuando va a iniciar la clase, inicia la clase, copia el link y lo pega, y ahí pone aquí está el link de la clase para que ninguno lo confundamos, porque ya viendo que usted pone el link, entonces obviamente todos vamos a decir, la clase respectiva que tenemos que meternos. Es que mire, la universidad nos dice que no debemos de estar programándola, sino que ahí tiene que estar en la plataforma. ¿Con qué fin? Porque los alumnos tienen que estar en la clase, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que no mando link, ¿verdad? Sino que aperturo con el fin de que también, recuerde que tanto a ustedes como a mí nos están viendo nuestra asistencia, ¿verdad? Yo por parte de ustedes y estoy viendo la asistencia de la clase, ¿verdad? Asimismo también, pues, a los alumnos. Entonces, esa es la situación que al menos que me dijeron que tendría que hacerlo, ¿verdad? Si no, ya vamos a ver cómo soluciono, pero el punto aquí que creo yo que se generó es a partir de que uno de los compañeros puso una sesión y eso no lo deben de hacer, ¿verdad? Eso es lo único que les pido en favor, ¿verdad? Porque no, el estar haciendo esa situación, pues genera estos problemas. Y aparte, pues, Teams siempre genera problemas. Si no, el ciclo pasado tuve yo situaciones que no podía ni subir, ¿verdad? La diapositiva, ¿verdad? Entonces, eso me generaba problemas. Sí, 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 en efecto, Marisol, Rosario Marisol. Como usted lo dice, la universidad sí dice que tenemos que empezar las clases, ¿verdad? Para la asistencia, no meternos así nomás para que esto pues quede rastro, ¿verdad? Que realmente se ha dado la clase. Muchas gracias. Marilyn García, sí, licenciada, buenas noches. Yo buenas solo noches. tengo una pregunta con respecto a la actividad. Fíjese que en el correo que usted envió parecía fecha de entrega 19, creo yo. Y en la actividad, no sé, tenía otra fecha para el día domingo, creo yo. No sé cuál sería la 21, correcta. 21, no, 19, es que hay que leer bien el correo, ¿verdad? El 19 es lo que les digo yo para las preguntas que ustedes puedan tener, para que me lo hagan. ¿Por qué razón? Por estos mismos problemas de la plataforma que se generan, que hay veces los mensajes no caen de manera oportuna. Hay veces, a mí me pasó en el ciclo anterior que algunas preguntas me las hacían el sábado, por decir el caso, o el domingo, y me parecían hasta el día siguiente, ¿verdad? Entonces, no, oportunamente no les voy a contestar a ustedes porque pues son cosas que salen del sistema, ya no es mi persona que no pueda ver los mensajes. Entonces, si lo que pretendemos es hacer preguntas sobre esta actividad, pues perfectamente yo los puedo estar evacuando y les digo hasta el viernes porque, ¿verdad? No quiero que vaya a haber un problema que me digan ustedes, bueno, usted nunca me contestó el mensaje, ¿verdad? Y por eso salí mal, porque yo por eso estoy diciéndoles ese tiempo. Se comprende, señorita García, Marilyn García. Sí, licenciado. Sí, gracias. No había comprendido bien esa parte. Gracias. Ese por una parte. Y por el otro es el día domingo a las 23 horas que termina el plazo 23:59, ¿verdad? 21, para que ustedes pues perfectamente puedan entregar la tarea. Esto
es para que estemos interactuando. Recordemos que esto de las situaciones de problemas de plataforma siempre se generan, ¿verdad? Y yo lo que quiero tratar es evitar algún inconveniente. Bueno, si no hay ninguna pregunta con respecto a esto, voy a seguir con los principios y sobre todo hay un aspecto que se me quedó para hablar la clase anterior, ¿verdad? Voy a tratar la manera de culminar entre ahora y el día miércoles en los principios, ¿verdad? Y esto con el fin también de la tarea. ¿Me pueden decir, hay una pregunta? Si no, pues continúo. Por lo menos uno me diga eso, ¿verdad? Si no hay preguntas y continúo con la clase. Continúe, Lick, porque necesitamos avanzar. Continúe, licenciado. Ok, muchas gracias. Bueno, parte de lo que le estaba hablando a ustedes con respecto a lo de la oficiosidad que se me había quedado, esto con el principio dispositivo y la oficiosidad de la parte, ¿verdad? De parte del juez y que es también tomando en cuenta lo que ustedes van a responder en el laboratorio, ¿verdad? El artículo 41 de la Ley Procesal de Familia, como les dije en su momento, no solo debe entenderse referido al inicio oficioso del proceso, sino que además de las obligaciones del juez o jueza de impulsar oficiosamente el proceso. Esto pues sin necesidad de petición de parte. Eso tomarlo en cuenta, ¿verdad? Eso también a partir de lo que determina el artículo 182, regla quinta de la Constitución de la República, cuando afirma que existe una obligación de administrar pronta y cumplida justicia. Ahora bien, el tema del artículo 41 de la Ley Procesal de Familia, interpretado literalmente, nos puede llevar, digamos, a un escenario de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Esto, digamos, es así por cuanto pareciera verse que dicha interpretación favorecería al juez o jueza, sea para que acomode los hechos, diseñe la pretensión y luego que pretenda juzgar sobre dicha base a la persona o persona responsable. De esta forma, el juez o jueza pues no estaría garantizando el principio constitucional de imparcialidad deducible, ¿verdad?, del artículo 172 de la Constitución. Por ello es que en la práctica la interpretación más adecuada de dicha norma con el contenido de la Constitución, ¿verdad?, es sostener que ese inicio oficioso en realidad es una modalidad o mecanismo de favorecer el acceso a la justicia para los grupos vulnerables de la dinámica familiar. Esto, cuando hablo grupos vulnerables, me refiero a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, ¿verdad?, y que por tanto se agota en una especie de investigación previa como resultado de una noticia, de un aviso o denuncia de un hecho vulnerador de derechos, ¿verdad? Esto pues, y lo consecuente puesto en conocimiento, ¿verdad?, que puede haber a la institución obligada constitucionalmente a buscar la protección de las distintas personas que conforman la realidad familiar. Esto es la Procuraduría General de la República, de acuerdo al artículo 194, romano segundo, ordinal primero de la Constitución, que es la que realmente tendría que darle impulso, ¿verdad?, para seguir con las pretensiones, ¿verdad?, o la defensa de las partes. Es decir, con la información recibida, ya sea vía denuncia, aviso o noticia, se habilita un mecanismo de investigación. Normalmente se ordena estudio para indagar lo acontecido, ¿verdad?, y luego una vía de resolución que ordena la remisión de la información recabada para que la institución garante proceda a formalizar la demanda respectiva, o sea, o proceda a peticionar lo que corresponda, ¿verdad? Pero esto es que con el fin que también las partes no, el juez no se vuelva juez y parte, pues, es decir,
inicie la demanda, la investigación, aporte prueba, valore prueba, ¿verdad? Sentencie. ¿Sí? ¿Me explico? Esa es la situación sobre la oficiosidad. Ahora bien, cuando con manifestación de esta otra dimensión, ¿verdad? Del principio inquisitivo que puede haber, ¿verdad? Como lo es el impulso oficioso, podemos tener como ejemplo, pues, actuaciones judiciales diseñadas por la Ley Procesal de Familia. Entre esas tenemos varias. Por ejemplo, el artículo 6 y 7 de la Ley Procesal de Familia desarrolla la idea de la facultad del juez o jueza en la tramitación del proceso, su rol de director, fundamentalmente, ¿verdad? Su protagonismo en la determinación del trámite, a seguir con independencia de que las partes planteen, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 6 y 7 de la Ley Procesal de Familia. Los artículos 16 y 27 de la Ley Procesal de Familia habla que se corresponde la integración del litisconsorcio, ya sea litisconsorcio necesario y la suspensión del proceso. Esto del litisconsorcio lo vamos a ver, es un parte del tema también que más adelante en el desarrollo de este programa de la materia de leyes procesales de familia me tocará hablar, pero haciéndolo así de esa forma, pues les digo, el artículo 16, los artículos 16 y 27 de la Ley Procesal de Familia habla de la integración de ese litisconsorcio necesario, ¿verdad? Y la suspensión de los procesos que pueden haber. Asimismo, hay otro ejemplo, como por ejemplo los artículos 33, 35 y 36 de la Ley Procesal de Familia, referidos a los actos de comunicación procesal y a la declaratoria de nulidad de los mismos, ¿verdad? Entonces, también podemos decir otro ejemplo, ¿verdad? Los artículos 37 al 40 de la Ley Procesal de Familia, que señala la oficiosidad del juez para, o jueza, pues en cuanto a la efectividad de los actos de decisión que pueden haber, ¿verdad? Que emita y la subsanación de errores meramente materiales que contengan las resoluciones en ese último caso, pues no se requiere la ejecución de la decisión. Eso para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Tenemos también otro, el artículo 7 de la Ley Procesal de Familia, donde habla que establece la obligación del juez o jueza de inhibirse del conocimiento de determinados asuntos cuando concurran motivos cuáles, serios y razonables que puedan afectar su imparcialidad. Y cuando hablo de esa situación, también vamos a establecerlos en un momento determinado. Esto aquí, cuando hablemos de los incidentes, ¿verdad? Vamos a hablar de ese incidente de recusación o impedimento, ¿verdad? O excusa, como se le llama por parte de algunos procesalistas, incluso hasta la ley que habla indistintamente de inhibirse, excusarse o hacer un impedimento para no conocer un caso por parte del juez o jueza de familia. Entonces, estoy poniendo los ejemplos solamente para que ustedes vayan tomando nota. Claro, vamos a hablar más detenidamente sobre esto cuando nos toque hablar de los temas, como les digo, ¿verdad? Ya sea de incidentes, ¿verdad? Ya sea en el caso de los litisconsorcios, como les había dicho antes, ¿verdad? En los artículos 70, hay otro ejemplo, los artículos 75 y 139 de la Ley Procesal de Familia autorizan al juez o jueza para decretar de oficio medidas cautelares y particularmente la posibilidad de ordenar pruebas oficiosas para determinar la capacidad económica de la parte demandada en alimentos, ¿verdad? Esta manera oficiosa que puede hacer el juez, ese artículo lo establece, el artículo 139 literal A de la Ley Procesal de Familia en consonancia con el 75, ¿verdad? Vemos otro caso, como es el 27 y 28 de la Ley Procesal de Familia, que nos habla de la actividad oficiosa de parte del juez o jueza en los casos de suspensión de los procesos, sea ya de oficio o a instancia de parte. ¿Esto para qué? Para proceder a su continuación con independencia de la voluntariedad de las partes.
el principio dispositivo, como habíamos hablado desde el principio de la clase anterior, ¿verdad? Que hablamos sobre esto, como el inquisitivo, tienen aplicación en el proceso de familia, y eso se dispone por la idea del acceso a la justicia, ¿verdad? Ese principio de inquisitivo y el dispositivo y el inquisitivo, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Como derechos fundamentales, que no solo implica favorecer la intervención de las personas en el proceso, ¿a fin qué? A fin de hacer valer sus pretensiones, sino además la idea de que el juez o jueza pueda darle el trámite que corresponda sin dilación indebida y respetando los plazos señalados por la ley. Cuando digo sin dilación indebida y que respete los plazos señalados por la ley, es que el juez debe ceñirse a esos plazos, el debido proceso, ¿verdad?, que establece la ley, para haciendo actos que no entorpezcan el trámite tanto de la diligencia como el proceso, y que viabilicen esa respuesta pronta y cumplida que necesitan las partes, ¿verdad? Como ya les había dicho, el artículo 172 de la Constitución. La mistura del proceso en cuanto a la concreción de ambos principios requiere, digamos, un protagonismo activo del juez o jueza, quien además de dirigir el proceso y darle el trámite que legalmente corresponda a la pretensión, debe favorecer un debate en condiciones de igualdad. Ese debate de condiciones de igualdad es lo que estamos viendo también por el principio de igualdad que también impera en el proceso de familia, ¿sí? Entonces, es ahí donde vemos esa situación del principio dispositivo, ¿verdad? Tomemos en cuenta que el principio dispositivo es la vinculación del tribunal por las pretensiones de las partes, ¿verdad? Porque ese es el principio dispositivo, o sea, que yo como parte interesada, ¿verdad?, hago mi petición, la dirijo ante el juez, ¿verdad? Y por eso digo, la vinculación del tribunal por las pretensiones de las partes, que obviamente las hacen las partes, que hace referencia a que el tribunal no puede en su decisión final otorgar más de lo solicitado por el actor. ¿Por qué? Porque el juez se debe ceñir a lo que se solicita por la parte actora, ¿verdad? Tampoco se puede hacer más de lo resistido por la persona demandada o otorgar cosas distintas a lo solicitado. Eso lo establece los artículos 3, literal G de la Ley Procesal de Familia. Esto va en consonancia con el principio de congruencia. Cuando hablo del principio de congruencia es que debo de decir de tanto lo pedido como lo resuelto, ¿verdad? Que debe haber esa congruencia entre esa misma situación. Recordemos, e insisto, que las partes tienen la acción de iniciar el proceso o diligencia, el ejercicio y poder de renunciar a los actos procesales también, ¿verdad? Cuando hablamos de esa situación, ¿verdad? Pueden haber pretensiones como, por ejemplo, divorcios, indistintamente de cualquiera de las causales que establece el artículo 106 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Puede haber cuidado personal como pretensión autónoma no propia del divorcio, que se pide, esto conforme al 216 de la Ley Procesal de Familia. Puede pedirse alimentos también, ¿verdad? Y la parte solicita, en este caso el alimentario le solicita al alimentante que se le otorgue alimento, y eso conforme al 247 de la Ley Procesal del Código de Familia. Ahora bien, hay situaciones, excepciones por parte del juez, amparándose a los artículos 3, literal A y 41 de la Ley Procesal de Familia, que le puede dar impulso, ¿verdad? Si bien es cierto, las partes han pedido o han promovido el proceso de divorcio por cualquiera de las causales, han pedido el cuidado personal de manera autónoma como pretensión principal, ¿verdad? Y han pedido alimento también de manera autónoma, ¿verdad? El darle impulso al proceso también depende del juez, aunque las partes, ¿verdad?, no le den ese debido impulso. En materia de familia siempre se ha dicho que la caducidad de instancia, lo que establece el artículo 133 del Código Procesal Civil y Mercantil, no opera por esa misma situación.
¿verdad? Cuando antes se tenía el Código de Procedimientos Civiles, la causal de ineptitud de la demanda, que es una especie de improponibilidad, ¿verdad? Y que se estableció bajo jurisprudencia cuando estaba en vigencia el Código de Procedimientos Civiles, se daba una causal por parte de la Sala de lo Civil que decía falta de interés en la causa. Cuando hablaba de falta de interés en la causa, era que ninguna de las partes lo impulsaba, ¿verdad? Entonces, en materia de familia se dice que esa oficiosidad por parte del juez, ¿verdad?, tiene que seguir a pesar que las partes ya no quieran seguir con el proceso. Imaginémonos procesos tan determinantes como pérdida o suspensión de la autoridad parental. Entonces, en ese sentido, se pueden establecer. El principio inquisitivo, ¿verdad? Debo de decirlo que el juez de familia, en uso de sus atribuciones que la ley le confiere, puede iniciar de oficio el proceso en determinados casos específicos, como por ejemplo, digamos, casos en los que se involucren niñas, niños o adolescentes referentes a pérdida de la autoridad parental, ¿verdad? O suspensión de la autoridad parental. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 242 del Código de Familia le da facultad al juez que tiene acción para iniciar el respectivo proceso en referencia, los respectivos procesos en referencia. También pueden haber casos como tutelas. Esto de la tutela, el artículo 300 del Código de Familia habla que el juez, una vez tenga conocimiento que una persona, ¿verdad?, no tenga tutor, sea una persona que sea mayor de edad o menor de edad, ¿verdad?, el juez tiene la obligación de nombrarle un tutor, ¿verdad? Eso ven ustedes que ya no es por medio del principio adquisitivo que las partes pueden iniciar el proceso, sino que es de manera oficiosa. Para el caso de nulidad de matrimonio también se establece. El artículo 91 del Código de Familia habla de esa situación que también tiene legitimación activa el juez, también la Fiscalía y la Procuraduría, ¿verdad?, para estos casos de nulidad de matrimonio. Debo decirle que el principio de oficiosidad, la facultad del juez para iniciar el proceso, ¿verdad?, se le otorga también la obligación del juez para impulsar oficiosamente el proceso, y esto lo habla el artículo 3, literal B de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esa situación, ¿verdad?, debo decir también, ¿verdad?, que a pesar que del principio inquisitivo, el juez cuenta con amplísimos poderes que le permite iniciar de oficio un proceso, superar el marco de los pedidos de las partes, ¿verdad? También establece decretar medidas necesarias para continuar el trámite de la causa, sea que las partes permanezcan activos o no, ¿verdad? Eso implica incluso, como le leí el artículo 139, literal A de la Ley Procesal de Familia, para alimentos. También debe entender, ¿verdad?, considerar para su decisión hechos no afirmados por aquellas, ¿verdad?, ordenar incluso pues pruebas no ofrecidas por los litigantes sin limitación de ningún género, ¿verdad? Y en fin, pues continuar procedimientos a pesar de los acuerdos en contrario que pudiesen incluso pues haber celebrado entre las partes, ¿verdad? Eso para analizarlo, ¿verdad? Entonces, la clase anterior también hablábamos de situaciones como el principio de economía procesal, celeridad, concentración también, ¿verdad? Aunque esta era parte de de lo que teníamos o lo que hablamos en la clase anterior también, ¿verdad? Para establecer del principio de economía procesal, celeridad. ¿Ya? Te voy a decir también, ¿verdad? En el proceso de familia hay que ceñirse, ¿verdad?, a los plazos que determina la ley, ¿verdad?, y que la actuación judicial debe procurar las consecuencias de dicha finalidad. La estructura del proceso, así, ¿verdad?, con sus bases y todo, concreta incluso por principios de la manera, pues, que se pueden determinar, pues, para hacer más viable el trámite del proceso. Como les dije también, por el principio dispositivo y también por el principio inquisitivo o de oficiosidad, ¿verdad?, debemos de tomar en cuenta que la presentación de la demanda y juicio de admisibilidad
se establecen, ¿verdad? Obviamente, sobre todo el juicio de admisibilidad o ese examen liminar que se hace de la demanda, es a partir que las partes presentan una demanda que reúne los requisitos del 42. Vamos a ver también en una unidad, ¿verdad? Esta situación, que cuándo es que debemos de tener en cuenta si estos requisitos del 42 se establecen, ¿verdad? Una vez presentada la demanda, ¿verdad? El juez o jueza cuenta con 5 días hábiles. Creo que les expliqué la vez pasada. Esto pues para analizar que si la misma cumple con los requisitos que señala el 42 y si no los cumple, debe haber una prevención para que se acredite y para ello debe dar un plazo de 3 días. Ojo acá, el hecho de que el juzgador o juzgadora haga prevenciones, esto no quiere decir que está vulnerando el principio de acceso a la justicia, como algunos cámaras de familia han establecido y cortan y pegan sentencias de una de las salas de lo constitucional donde habla del acceso a la justicia y solo por el hecho de hacer una prevención ya se está diciendo que se está vulnerando y eso no es así. El hecho de que el juez o jueza de familia puede hacer ese examen liminar es para que el proceso vaya de manera correcta en su trámite, ¿verdad? Ahora bien, el emplazamiento y contestación de la demanda, debemos tomar en cuenta que una vez admitida la demanda, el juez o jueza de familia debe ordenar el emplazamiento de la persona demandada y esta incluso pues debe contestar en el plazo de 15 días hábiles y en la contestación debe alegar todo lo que le corresponda, ya sea para ofertar prueba obviamente pertinente, ya sea para contrademandar, lo que le llaman reconvención o mutua petición, plantear incidentes, etcétera, ¿verdad? Esa situación de las partes lo hacen, ¿verdad? El examen liminar y la audiencia preliminar debemos de tomar en cuenta que una vez ha transcurrido el plazo para la contestación, el juez o jueza cuenta con 3 días hábiles para analizar la demanda, ¿verdad? 3 días hábiles me refiero ya que ha admitido la demanda y, ¿verdad? Posteriormente de ya ordenar el emplazamiento y que la parte haya contestado la demanda, tiene que volver nuevamente a verificar todo desde la admisión de la demanda si ha habido algún error dentro del procedimiento, ¿verdad? Para establecer. Por eso es que cuenta 3 días para analizar o reexaminar la demanda, la contestación y documentación anexa a la misma e incluso pues debe señalar fecha para la realización de la audiencia. ¿Cuál audiencia? La audiencia preliminar. Esa audiencia debe señalarse en un plazo que oscile, ¿verdad? Que conforme el 36, como lo dice la Ley Procesal de Familia, que no oscile entre que sea menor de 10 días y ni mayor a 30 días, contados a partir, ¿verdad? Del auto que emite la resolución, ¿verdad? La audiencia de sentencia también debemos de tomar en cuenta. Audiencia de sentencia y sentencia, cuando no sea posible la conciliación o esta haya, digamos, sido parcial, pues procederá a fijar fecha para audiencia de sentencia en el mismo plazo designado para la preliminar. En dicha sentencia o audiencia de sentencia se verificará las actividades que pueden haber, actividades probatorias, y se dictará incluso la sentencia definitiva, sea en el acto de la audiencia o dentro de los 5 días posteriores. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta que después, en esa etapa, ya llegado a lo que establece la sentencia, se cierra la fase cognitiva o fase de conocimiento y se apertura la fase ejecutiva, ¿verdad? Cuando ya esté firme, ¿verdad? Esa fase, cuando ya haya habido una sentencia y que obviamente se requiera impugnar, ¿verdad? O en todo caso, ejecutar una sentencia. Una vez dictada la sentencia, la misma puede ser apelada en el plazo de 5 días hábiles. Eso lo dice el artículo 156 de la Ley Procesal de Familia. El Tribunal Superior, ¿verdad? Tiene, en este caso sería Cámara de Familia, 5 días para resolver el recurso y transcurrido el plazo, ¿plazo cuál? Plazo de impugnación o resuelto el recurso de apelación sin que se interponga casación, la sentencia queda firme y acto incluso pues se procede a su ejecución, es decir, al cumplimiento de la sentencia. Debo decir, vamos a ir viendo también cuando
de los medios de impugnación cuando hablemos sobre ello, sobre la casación, y que casación no todos los casos comprenden materia de familia que admiten casación, ¿verdad? Ahora bien, el cumplimiento del principio constitucional de pronta y cumplida justicia mediante la concreción de la economía, ¿verdad?, celeridad y concentración del proceso de familia en los plazos que señala la ley no debe, no debe durar, por regla general, y salvo excepciones, ¿verdad?, pertinentes, más allá de 4 o 5 meses, ¿verdad? Aunque la Corte ha dicho, incluso con el CNJ, que son los que están supervisando hasta 6 meses, les decía yo a la clase anterior. Las diligencias de jurisdicción voluntaria en esa misma idea no deben de durar más, aunque si hablamos de los 15 días hábiles, estamos hablando de más de mes y medio. Y si estamos estableciendo los 5 días del examen liminar, estamos hablando que por lo menos 1 o 2 meses. Pero, como les repito, tanto la Corte como el CNJ han establecido por lo menos mínimo 3 meses para resolverse una diligencia de esta índole. Debo de decir que la... Licenciado, disculpe, una pregunta. Sí. En el caso de que en el emplazamiento ya hayan pasado los 15 días y esta persona no dé una contestación, ¿qué se puede hacer qué procede en esos casos cuando pasa el tiempo y pues no se mira una contestación o un interés de la otra parte? Vaya, vamos a ver más adelante también, y muy atinada su pregunta, porque eso también implica el principio de oficiosidad que hemos estado hablando también esta noche, ¿verdad? Simplemente porque la parte no ha contestado la demanda ni ha pedido que se señale fecha para la audiencia preliminar, ¿verdad? Podemos decir nosotros que por el principio dispositivo nada más archivamos el expediente, pero aquí viene el principio inquisitivo y la oficiosidad del juez, ¿verdad? El juez obviamente no ha contestado la parte demandada, ¿cómo que se llama? La demanda, le va a dar trámite, es decir, lo va a llevar a hacer el examen previo, ¿verdad?, después de los 15 días que se ha señalado para la audiencia, de los 15 días para que conteste la demanda. Si no ha habido ese espacio, o sea, en la parte no quiso contestarla, entonces le va a dar trámite, y si es posible, si es de domicilio ignorado, obviamente le va a nombrar, y no lo ha tramitado o no ha iniciado el proceso, en este caso la Procuraduría, en ese caso tendría que ser, ¿verdad?, quien la represente, el señor o señora procurador o procuradora de familia, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí puede pasar eso, pero imaginémonos si es la Procuraduría que ha iniciado el proceso, ¿quién sería en ese caso? El juez de manera oficiosa le nombra un abogado de oficio a la parte demandada. Pero claro, eso le estoy hablando si es domicilio ignorado. Si es domicilio conocido, esperamos hasta el día de la audiencia si realmente las partes no llegan. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver en su momento que la audiencia preliminar se compone de fases. Hay una fase conciliatoria, hay una fase sanadora, hay una fase de ordenación de prueba, hay un señalamiento de audiencia. No quiero explicarle todo esto porque va a ser un tema que tenemos que desarrollarlo en su momento, ¿verdad?, para establecerlo. Pero debo de decirles que allí es donde el juez tiene que darle trámite a ese tipo de procesos, ¿verdad? O sea, no es que solamente porque ya no quisieron darle trámite, ¿verdad?, o las partes ya no quisieron seguir, podemos archivar el expediente. No, le vamos a dar trámite hasta culminarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a sentencia. ¿Se logra comprender, señorita Cruz? Damaris Cruz. Sí, licenciado, gracias. Bueno, ok. ¿Había más preguntas para esto? Es bueno que ustedes estén preguntando. Me hacen ver que ustedes tienen interés en la materia. A mí, pregúntenme que sobre eso vamos a estar aquí aprendiendo en la clase, ¿verdad? Y eso se ve el interés de parte de ustedes. Dígame, señorita Portillo.
Licenciado, yo tengo una duda. ¿Estos plazos son aplicables a todas las demandas que se realizan solo de oficio o a todas las demandas de familia? Es a todo, ¿verdad? La ley procesal de familia habla, no hace distinción en ninguno y otro, es a todo las demandas sea iniciado, ¿verdad? Como proceso o como diligencias de jurisdicción voluntaria o en todo caso, como les decía a ustedes, diligencia sui generis. Cuando hablamos de diligencia sui generis es que no tienen un trámite específico, sin embargo se hace un trámite lo más expedito posible. Como cuál podemos decir como estas diligencias sui generis, ¿verdad? O diligencias que no tienen trámite, como por ejemplo el reconocimiento provocado. Creo que les dije en la clase anterior, el reconocimiento provocado es que solamente el hijo o la madre, ¿verdad? En representación de su hijo, pide al juez que cite al supuesto padre para que llegue a audiencia y manifieste si quiere reconocer o no al hijo, ¿verdad? Que ha tenido ella, o, ¿verdad? Con dicho señor. Entonces, esta situación también hace ver, ¿verdad? Eso conforme a los artículos 143 de la Ley Procesal de Familia y 146 del Código de Familia, que hay esos plazos, ¿verdad? Entonces, ahí establece que en 3 días hay que señalar, ¿verdad? No habla de que sea diligencia de jurisdicción voluntaria, que en 15 días señalemos audiencia, tampoco habla de un emplazamiento, pero sí habla de una cita, ¿verdad? ¿Se logra comprender, señorita Portillo? Sí, es que fíjese que tengo una duda porque mi mamá inició un proceso de cuando es unión no matrimonial, y ya lleva más de 1 año y no le dan respuesta, por eso era mi consulta. Es que esa es la situación. Algunos tribunales, con el respeto que se tenga a los colegas, ¿verdad? Porque yo igual soy juez, el hecho de querer solventar es que el juez busque los mecanismos para que esto haya una respuesta pronta, ¿verdad? Evitando toda dilación del proceso, como se los había dicho antes. Cuando hablo de dilación es que quiere decir que yo aperture un plazo innecesario para un trámite de un proceso. Imaginémonos que si la ley me dice que son 5 días para hacer el examen liminar de la demanda, 5 días, no lo voy a ampliar yo a 6 meses para que pueda hacer ese examen liminar. ¿Me comprende, señorita Portillo? Es decir, eso sería una forma incorrecta del juzgador hacerlo así, aun y cuando diga yo tengo bastante carga de trabajo y que por eso se hace de esa forma. ¿Se comprende, señorita Portillo? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, esa es la situación que, pues, les decía que no se puede hacer, ¿verdad? Como estaba diciendo la señorita Portillo, pues la simple constatación fáctica de la experiencia en los juzgados de familia nos indica que normalmente el proceso tarda mucho más tiempo, pero ello puede originarse por diversos factores que no siempre son vinculados a la actuación del juez o jueces. ¿Por qué razón cuando hablo de eso? Porque las partes incluso piden suspensión del proceso, piden que se haga tal diligencia, y eso se va, digamos, retardando también. No solamente hay veces es aspecto que el juez tenga que ver, ¿verdad?, con su personal, ¿verdad?, sino también de las partes. Sin embargo, hay que reforzar la idea en atención a los principios de que el juez o jueza, como director del proceso, tiene la obligación de sustanciar el mismo en los plazos que la ley señala. Eso debemos de tomarlo en cuenta. Cuando hablamos también, la clase anterior, del principio de economía procesal, esas que dentro de ella misma está la celeridad, la concentración, que son atribuciones que también establece el artículo 182, ¿verdad? Ordinal atribución quinta de la Constitución, habla de que la ley procesal de familia da esas posibilidades que puede incluso darle celeridad al proceso. Ya hablamos el caso de que un aspecto de darle celeridad es que el acto de comunicación se haga
de manera rápida, expedita, como es el emplazamiento, las notificaciones de las partes, que si la resolución la emití yo este día, ¿verdad? Se haga más tardar, si la emití en la mañana, se haga más tardar en la tarde de ese día o el día siguiente, ¿verdad? El CNJ y la Corte Suprema de Justicia hablan de por lo menos 3 días máximo para poder hacer esos actos de comunicación, ¿verdad? Cuando hablamos de concentración, imaginémonos familia, el procedimiento está establecido el examen liminar de la demanda, posteriormente la admisión de la demanda, la ordenación de la prueba, ¿verdad? Perdón, la ordenación del emplazamiento, que diga, perdón, y posteriormente que esa parte demandada conteste la demanda, pero imaginemos que en ese tiempo está presentando escritos de situaciones por las cuales ofertó prueba, y que ya está agregando toda la documentación que las ofertó conforme al 44 de la Ley Procesal de Familia. No más estar haciendo resolución tras resolución de todos los escritos que puedan haber en una forma concentrada en el acto judicial, que en este caso sería entre la contestación de la demanda y ¿cómo se llama? Y la audiencia preliminar está el examen previo. Ahí se puede concentrar toda esa situación, ¿verdad? Hay ejemplos en ese caso, como les decía yo a ustedes, el artículo 3, literal B de la Ley Procesal de Familia, B, C y F de la Ley Procesal de Familia. También podemos recordar también el artículo 23, 24, 25, 33, 34, 36, que habla de los actos procesales, las diligencias de incluso pues en el idioma castellano que se debe hacer, ¿verdad? Esa situación, ¿verdad? La celeridad procesal, junto con la economía procesal y la concentración procesal, son 3 principios que se van interrelacionando con el principio de pronta y cumplida justicia, ¿verdad? Que hay una respuesta. Ahora bien, con el principio de inmediación, de los que están tan necesarias a partir de de lo que debe entenderse con este principio, ¿verdad? En palabras de Enrique Vescovi, requiere que el sentenciador, ¿verdad?, tenga el mayor contacto personal con los elementos subjetivos pues, y objetivos que conforman el proceso, ¿verdad? Esto pues obviamente supone además la participación del juez, ¿verdad?, en el procedimiento, convirtiéndolo también en protagonista, y lo cual lo hace de alguna manera intervenir directamente en el desarrollo. Otros actores han manifestado que el derecho procesal, ¿verdad? O sea, en el derecho procesal de familia, ¿verdad?, en general, mejor dicho, el derecho procesal en general, pero más en el derecho de familia, el principio de inmediación es aquel que exige el contacto directo y personal del juez o tribunal de las partes y todo el material del proceso, excluyendo obviamente cualquier medio indirecto del conocimiento judicial. David Echandía menciona pues o agrega que la inmediación significa que debe haber una inmediación, ¿verdad?, o una inmediata comunicación entre el juez y las personas que obran el proceso y que los hechos que en él deban hacerse constatar y los medios de prueba que se utilicen, ¿verdad? Esto pues exige al juzgador un papel mucho más protagonista y creativo, y lo cual desde luego exige a sí mismo una nueva mentalidad, puesta que la actividad de juzgar se vuelve más dinámica, pretendiéndose, ¿verdad?, al final alcanzar no la verdad procesal, sino la verdad material, lo que será posible por la cercanía del juez con las personas o partes y la prueba que se vierte en el proceso. Otros autores, refiriéndose a dicho principio, han expresado incluso, pues, como por ejemplo Jimeno Sendra, que ha mencionado que este principio significa que el juicio y la práctica de las pruebas, ¿verdad?, han de transcurrir ante la presencia directa del órgano jurisdiccional competente, ¿verdad? Así lo ha establecido algunos, ¿verdad?, con respecto al principio de inmediación, ¿verdad? Y esto pues tan solo pues quien ha presenciado la totalidad del procedimiento y oído las alegaciones de las partes y quien, digamos, ha asistido a la práctica de las pruebas que está legitimado para pronunciar la sentencia. Pero es partiendo de esa
presencia y ese acercamiento entre el juez y las partes. Omar White, como les dije también en la clase anterior, menciona que la inmediación es la relación directa entre el juzgador, las partes y las personas físicas jurídicas de la prueba, ya sea que sean testigos, peritos, etcétera. Y el juez tiene la relación directa con los elementos objetivos y subjetivos del proceso. El mismo juez que recibe la prueba es el que dicta la sentencia, porque es el que va a valorar. Otros autores como José María Asensio Mellado ha mencionado pues, que comparta la obligación de los órganos judiciales que han de dictar la sentencia de presenciar pues, y practicar por sí mismos los actos de prueba, ¿verdad? Y de este modo pues entrar directo con dichos elementos, es decir, ¿verdad? Esa cercanía como estamos hablando. Cuando hablamos, Juan Montero Aroca indica que este principio atiende a la exigencia de que el juzgador se haya puesto en contacto directo con las demás personas que intervienen en el proceso y obviamente sin que exista, ¿verdad?, entre ellos elemento alguno interpuesto, ¿verdad? Esa exigencia es particularmente importante con relación a las pruebas, hasta el extremo, ¿verdad?, de que normalmente se ha venido concibiendo la inmediación solamente como la exigencia de que el juzgador que ha de pronunciarse la sentencia haya asistido a la práctica de la prueba. O sea, es decir, que solo porque ya llegó a la asistencia a la prueba sin tener contacto con las partes, ya estuvo, ¿verdad? Y uno de los efectos más importantes, ¿verdad?, de la inmediación es la imposibilidad de que produzca cambios en la persona del juzgador durante la tramitación del proceso y en especial a la hora de la sentencia. Esto pues de modo que no pueden los jueces distintos, uno presenciar las pruebas y otro dictar la sentencia. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que quien me dio la prueba, ese también dicte la sentencia. También puedo decir, como Jorge Kielmanovic agrega que los intereses comprometidos en el litigio de familia toman un imperioso, de por sí conveniente y necesario contacto directo del juez con las personas que intervienen en el proceso, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para alcanzar así un conocimiento de primera mano, esto de los hechos debatidos y las personas involucradas en el proceso. Con esto podemos entender con definiciones como los establecen estos autores, ¿verdad? Podemos incluso destacar pues, aspectos relevantes que revelan, ¿verdad?, la naturaleza específica del principio de inmediación, como por ejemplo la participación activa del juez o jueza en todas las fases o etapas del procedimiento y como consecuencia también el contacto personal y directo de las partes, sus pretensiones, las pruebas y sus alegaciones. Por eso precisamente es que el juez no puede delegar, ¿verdad?, la celebración de la audiencia en un colaborador, en el secretario, digamos, o en persona distinta que no sea él, ¿verdad? Se le confiere al juez o jueza la legitimación para poder dictar incluso pues sentencia, y esto es de decidir el caso aplicando el derecho pertinente y luego pues de verificar la actividad probatoria y las alegaciones de las partes relacionando con ello lo peticionado en la demanda y la contestación de la misma, que eso es, como les dije en un principio, el principio de congruencia, ¿verdad? Debemos de ver como corolario de esos aspectos se impone la idea indelegable de las funciones del juez o jueza, como les dije antes, de ningún acto y peor de audiencia. La obligación del juez o jueza de constituir en director del proceso, ¿verdad?, de la obligación de dar trámite que legalmente corresponda a las prevenciones, ¿verdad?, y se ve favorecido en ese contacto directo con todos los elementos del proceso. Esto también le permite dar concreción a otros principios importantes que tienen que ver con la conducta de las partes y además intervenientes en el proceso, ¿verdad? Y esto pues en el caso del principio de probidad, lealtad y buena fe, ¿verdad?, que se espera que incluso que las partes tengan esa posibilidad de que lo que ellos manifiesten dentro del proceso o diligencia, ¿verdad?, es que sea la verdad, aunque lo van a tener que comprobar, pero no se le puede objetar que lo que las partes digan sea mentira, ¿verdad? Este principio incluso favorece el proceso de fiscalización de las actuaciones del juez, el principio de inmediación, ¿verdad?
tanto en lo que concierne su presencia física como las formas de resolver los conflictos que le son planteados, sus argumentos o razones justificativas. Debemos de tomar en cuenta el artículo 3, literal C de la Ley Procesal de Familia, el cual dice que el juez debe de estar presente en todas las actuaciones, ¿verdad? Y procurará la concentración de las mismas. Así lo dice ese literal C de la ley, del artículo 3 de la Ley Procesal de Familia. El artículo 8, siempre de la Ley Procesal de Familia, establece que no puede el juez o jueza delegar en personal, ¿verdad?, subalterno de sus funciones, es decir, sea secretario, sea colaborador judicial, y que incluso si se tratase de trasladarse a otro lugar, ¿verdad?, el juez o jueza debe hacerlo. En la Ley Procesal de Familia encontramos incluso, pues, manifestaciones de este principio de inmediación. Podemos poner varios ejemplos y entre esos podemos establecer actos de decisión, como por ejemplo el juicio de admisibilidad de la demanda. Ya les he dicho a ustedes sobre eso, al principio de esto, que es el artículo 96 de la Ley Procesal de Familia. El examen previo. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. Mire, en el caso de que una de las partes se ausente, digamos, llega el momento de la audiencia y la fecha y la persona no se ha podido presentar por problemas de salud, tengo entendido que se da una nueva fecha para la audiencia en caso de alguna de las partes, o pueden haber algunas excepciones en las cuales no puede ser necesario en que estén y simplemente tenga la representación del abogado. Vaya, mire, en puridad, la Ley Procesal de Familia, en el artículo 100 y 101 de la Ley Procesal de Familia, habla que es obligación de todas las partes estar en todos los actos, ¿verdad? Eso implica que no vaya a venir a decir el abogado no quiso venir porque no quería venir su representado. ¿Me explico? Claro, van a haber situaciones que realmente justifiquen su inasistencia, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el apoderado no pueda, en caso de ausencia, no pueda suplir, ¿verdad? Es decir, que represente a su mandante en ese caso. Ahí, como usted lo está advirtiendo, perfectamente se puede celebrar la audiencia solo con los abogados, ¿verdad? Pero la finalidad que ha establecido los artículos 100 y 101 de la Ley Procesal de Familia es que las partes lleguen. Es una obligación de que estén en todos los actos, ¿verdad? En la práctica, como le repito, o sea, eso no puede decir que va a ser una suspensión de audiencia siempre y cuando esté un apoderado que esté a favor, pues, ¿verdad? En representación, perdón, de la parte a quien representa, sea parte demandante o sea parte demandada. ¿Se logra entender, señorita Cruz? Sí, licenciado, gracias. Es que tenía esa duda porque tenía entendido que las personas tienen derecho a estar en todo el proceso, ¿verdad? Y estar igual claro, en las audiencias. Entonces, pues en dados casos que se puedan dar algunas excepciones, pues gracias, licenciado. Sí, hay situaciones en las cuales también personas, sobre todo que no están aquí domiciliadas en el país, ¿verdad? Y eso pueden haber una situación que incluso, pues, ¿verdad? Puede perfectamente cambiar el escenario, ¿verdad? Entonces, yo les decía con respecto al principio de inmediación que hay varios ejemplos. Les decía el examen previo, ¿verdad? El director del proceso y ordenación de trámite a seguir, como lo dice el artículo 3, literal A de la ley A y B de la Ley Procesal de Familia, la emisión de sentencias, son actos propiamente del juez, ¿verdad? Que tiene que cumplirlo, y eso lo dice el 122 y 123 de la Ley Procesal de Familia. Incluso, pues, el juez o jueza es la persona que tiene que determinar si la demanda cumple o no cumple con los requisitos que señala el 42, por eso hace el examen liminar. Es decir, es la persona que incluso, pues, debe determinar cuál es el trámite que debe dársele a la pretensión y cuál es el derecho aplicable, y luego de la actividad probatoria, ¿verdad? Y de alegación, que es que tiene que emitir la sentencia. Esto, pues, obviamente de acuerdo a los puntos propuestos, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, o en todo caso la solicitud, en caso de diligencia, ¿verdad? Debo decir también, ¿verdad? Por lo que estamos hablando también, la dirección y desarrollo de las audiencias, conforme al artículo 102 al 121 de la Ley Procesal de Familia, las audiencias tienen una estructura diseñada, que lo vamos a ver en su momento en el tema específico de las audiencias preliminares de sentencia, que son diseñadas a partir de una serie de pasos, ¿verdad? O etapas que el juez incluso debe concretar
y ello exige ineludiblemente su presencia. ¿Presencia de quién? Del juez y de las partes. Y pues formando parte de sus funciones jurisdiccionales, no se puede delegar, de acuerdo a lo que plantea el artículo 8 de la Ley Procesal de Familia, el juez en subalternos. Hay actos de coerción, como por ejemplo el artículo 6, literal E y 37 de la Ley Procesal de Familia, que permiten entonces estar en contacto directo de las partes y demás personas participantes, y por ello está en la capacidad de juzgar la actuación de las mismas. Recordemos que la inmediación de juez o juez o jueza de familia es con la opinión de niñas, niños o adolescentes y la prueba. Esto en consonancia con la legitimación para pronunciarse la sentencia, ¿sí? Entonces, aquí terminando con el principio de inmediación. Vamos a continuar la siguiente clase con el principio de publicidad. Sobre este nos quedamos para la próxima. Voy a tratar la manera de culminar. Espero que ustedes logren comprender, captar y sobre todo las preguntas que se le están haciendo en el laboratorio para que lo consignen, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 6:40. Por favor, insistirle, ¿verdad? Que yo voy a abrir la sesión de la clase, no otra persona, solo yo, para que no estemos abriendo más clases, así como todavía ha pasado el tiempo y estoy viendo que hay 2 reuniones en general que se establecen, ¿verdad? Por favor, con esto pues, para que podamos, ¿verdad?, agilizar este aprendizaje y que todos podamos aportar, ¿verdad? Y ocupemos el tiempo, que es bien corto, sobre todo en un semestre. Bueno, si no tienen preguntas, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Lick. Igual, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Feliz Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz Feliz noche. noche. Muchas Feliz gracias, Lick. noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Fíjese que, bueno, hoy es mi primera clase que recibí de usted porque yo inscribí hasta el 9 de agosto. Entonces, pues, no me habían ingresado a su clase. Entonces, es mi primera y yo he estado viendo las otras clases, ya las escuché. Entonces, pues, no tengo grupo, no sé cuántos son el Ahí máximo de sí, integrantes. siga las indicaciones que he puesto los avisos ahí en la plataforma Moodle, está todo perfectamente, ahí dice los avisos y todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, busque con los líderes de los grupos, ¿verdad?, que he puesto ahí y perfectamente, hasta en el correo que le mandé y estaba incluida su persona, esos es los pasos que tiene que seguir, ¿verdad? Sí, Eso para que ustedes la pueden incluir. Ajá, yo ya envié mensajes al grupo de WhatsApp, entonces, pero me estaban preguntando que no sabían cuánto es el máximo de integrantes por cada Ya, grupo. vuelvo y repito, yo puse las indicaciones, son 10 al final, ¿verdad? Porque se han inscrito, al principio solo eran 4, pero 5, perdón, de 10, pero ahí se ha extendido por esa misma situación que se han inscrito más personas, ¿verdad? Le repito y le insisto, vea las indicaciones ahí y cualquier cosa estoy a la orden y mensaje, pero ahí está bien claras las indicaciones para que usted puedan incluirla en un grupo. Hoy. Está bien. Gracias, licenciado, muy amable. Buenas noches. Buenas noches.